Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza en el que volvemos a hablar de meditación. Y lo hacemos de la mano de Petit Bambú, nuestra aplicación para meditar de cabecera. Ya sabéis que Petit Bambú es una aplicación móvil de meditación y mindfulness, pero ante todo es una comunidad en línea para todos aquellos que nos gusta meditar. La aplicación tiene un contenido gratuito que está disponible de forma ilimitada para todos aquellos que estéis dando vuestros primeros pasos en la meditación y también un contenido bajo suscripción para todas aquellas personas que quieran seguir profundizando en una temática concreta, como el estrés, la ansiedad, las relaciones, la familia, el trabajo o los niños. El contenido principal de la aplicación son programas de meditación y mindfulness que tienen duraciones muy diferentes, desde 10 a 30 minutos. Pero no solo eso, también dispone de herramientas como ejercicios de coherencia cardíaca, sonidos ambientales, temporizador para meditar en silencio e incluso historias audiovisuales para entender los principios básicos de la meditación. A nosotras nos encanta cómo el contenido está distribuido en diferentes programas de temáticas tan dispares como el estrés, la ansiedad, el sueño y tan relacionadas con todos los temas que vamos tratando en este podcast. Lo cierto es que Petit Bambú además está disponible en varios idiomas como español, inglés, francés, alemán y os va a permitir empezar a meditar de la mejor manera posible. No os la perdáis, os animamos a que os las descarguéis ya, también la tenéis disponible en la web y en este episodio vamos a hablar de meditación desde una perspectiva completamente diferente que estamos seguras os va a encantar y lo vamos a hacer de la mano de Alejandra Vallejo Nájera, una invitada de excepción. Así que ¡comenzamos! Hola. Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, es que hoy estamos aquí con Alejandra Vallejo Nájera. Hola, Alejandra. Hola, hoy estoy aquí con las hermanas Molina. Menudo honor, muchísimas gracias, qué ilusión me hace conoceros ya en persona, porque en virtual os conozco perfectamente. Un aplauso de verdad, que se lo merece, estamos muy contentas. Muy contentas, para mí de verdad me hace especial ilusión estar pues aquí yo contigo. Desayuno con vosotras todos los días, porque el podcast en el que estoy participando hoy, bueno, es que desayuno con ello y con vosotras y con vuestra voz, así que aquí os estamos en persona. Pues que sepáis nuestros escuchantes, ya que siempre decís que Rosa es la sensatez personificada, que se ha puesto nerviosa. La tendríais que ver, está nerviosa aquí delante de Alejandra, dice, o sea que estoy como contenta de verla así, porque la tenemos un poquito descolocada, la doctora Rosa Molina. Sabes que yo admiro mucho a Alejandra. Que de hecho, creo que no hace falta presentarle, pero claro, es que uno de vez en cuando conoce mucho a la gente de oídas, de nombre, de libros, porque además Alejandra ha escrito 34 libros. Toma ya que no todos a la vez, nos ha aclarado que no los escribió todos a la vez. Y he escrito mucho para niños, que engorda el número de publicaciones, pero no necesariamente las páginas. De todas maneras, los niños no son tontos, y hay que currarse mucho lo que se les dice y cómo se les dice. Bueno, qué importantes esos libros, que ayudan un montón. Yo he devorado muchos, así que os sigo contando porque, como decía, muchas veces escuchamos de oídas pero no sabemos, ¿verdad?, el currículum que hay detrás de las personas. Y bueno, es que Alejandra, además de ser muchas cosas a nivel profesional, es licenciada en psicología, es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, en el IE, en el ESIC, es profesora del programa MBSR, que es la terapia, ¿no?, basada en el mindfulness, y del método de la Universidad de Massachusetts, ¿verdad? Es colaboradora semanal en Televisión Española, en Radio Nacional, es investigadora y formadora del Instituto de Coca-Cola de la Felicidad, especialista en terapias de neurofeedback y biofeedback. En fin. O sea, ya me he mareado. No, y podríamos seguir. Pero de verdad os digo que es que no he hecho todo a la vez. Es que tengo muchos años y entonces me ha dado bastante tiempo. Y tengo una mente súper curiosa. O sea, lo que aprendí en un momento dado, de repente quiero investigar más y aprender más y seguir avanzando. Entonces parece que he hecho muchas cosas, pero para hacer la nueva he tenido que dejar las anteriores. Y no me ha costado tampoco hacerlo, porque me encanta aprender. Entonces parece que hago mucho, pero no toda la vez. Esto es muy importante. Que es muy importante esta clave que nos ha dado, ¿no? La curiosidad.
ese despertar y crear cosas nuevas a través del aprendizaje. Hoy nos preguntaban, ¿verdad?, las claves del well aging, de cumplir años de una manera saludable, ¿verdad? Y este sería un mensaje muy potente, ¿no? Ser curioso, seguir teniendo esa curiosidad. Yo creo que, aunque nos vayamos del tema, yo creo que esto no viene solo. Esto normalmente sucede, primero porque tengas una mente espontáneamente curiosa, que no era mi caso inicialmente. Yo soy una persona con un temperamento muy tranquilo, cómodo, soy observadora, me suelo quedar en la retaguardia mirando cómo se mueven los demás. Pero mi madre tuvo o debutó con un Alzheimer precoz. Muy joven ya no nos nombraba, muy joven ya no reconocía casi ni el día ni la noche, muy joven no podía hablar. Y eso parece como que me dejó una huella, pero muy fuerte, que aún habiendo cuidado a mi madre muchísimos años, porque murió con 82 y debutó casi con 40 años con el Alzheimer, sin embargo yo tengo claro que a mí no me importa nada morirme, pero lo que quiero es morirme con las botas puestas, es decir, siendo independiente. Y la independencia para mí la tiene el cerebro, es decir, mientras el cerebro me permita seguir aprendiendo, seguir activa, seguir abierta, seguir en el mundo, poder nombrar a mis hijos, poder cuidarles bien, poder nombrar y cuidar a mis nietos. Para mí eso es fundamental. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cultivar esto y para no incurrir o no caer en esa tragedia que tuvimos en mi familia? Seguir aprendiendo, con lo cual lo que ya sé, ya lo utilizo para seguir aprendiendo lo que todavía me falta por aprender, que son muchísimas cosas. Bueno, que lo diga Alejandra con todo lo que sabe, con lo leída que está, con todo lo que ha escrito, ¿verdad? Que llevamos un rato hablando con ella y nos ha dejado admiradas. Justo, iba a decir yo eso, porque es que llevamos un rato y no había manera de que nos sentásemos ya a grabar el podcast como tal, porque era como, nos poníamos a hablar de un tema, nos íbamos a otro, pero todo era apasionante y todo eran aprendizajes que nos llevábamos de Alejandra, de Dios mío, pero ¿cómo puede saber esta mujer? Nos iba dando titular tras titular, que yo sé que ella no es que quiera dar titulares, pero yo era como, perdona ese concepto, perdona ese otro concepto, nos tenía maravilladas. Pero bueno, vamos a centrarnos, vamos al tema. Voy a dejar a Rosa que empiece con la entrevista, que dirán, estas llevan aquí 3 minutos hablando y aún no han dicho nada. Sí, bueno, que le den a por 2, por 3 o que se salten la entradilla. Pero como decía antes Alejandra, lo que antes considerábamos paja en la carrera de medicina, ¿verdad? Sí. Ahora nos resulta primordial, súper importante. Me refiero a la psicología, a la psiquiatría, que era poco preguntable en los exámenes de medicina. Es verdad, porque no era algo tangible. Vosotras en la carrera de medicina pues estudiabais la patología de la célula, la lesión, en el caso de Ana, de la piel. Bueno, llegaba yo hablando de amor. Entonces, como todos los estudiantes están hormonados justo en ese momento me toca mi asignatura, conectaban con eso muy, muy bien, porque estaban todos enamorados, algunos eran correspondidos, otros no. Entonces, todos los apegos, me servía fenomenal para hablar de los apegos, el apego ansioso, el apego seguro, el apego evitativo, todos se identificaban. Y entonces, bueno, mi asignatura efectivamente es una María, pero es una María que conecta mucho con la felicidad o la infelicidad de las personas. Se iban con un buen estado de bienestar, ¿no? De tus por lo clases. menos de diagnóstico, y de ahí salió el libro que ahora mismo tienes en tus manos, que es Psicología de la seducción. Seducir es obtener el sí de la gente, pero en principio, y lo primordial es obtener el sí hacia ti mismo, porque si tú no tienes autoestima, si tú no sabes quién eres, estás en manos de que te digan quién eres los demás, y entonces ahí pues la has fastidiado porque te has vendido a la opinión de otros, que es importante. O sea, esta demonización que hay ahora mismo de es que la opinión de los demás no importa. No, perdón, la opinión de los demás importa muchísimo, porque los seres humanos aprendemos gracias a lo que nos dicen quienes nos observan, que nos dan información de cómo se nos ve o cómo interpretan que estamos funcionando, y gracias a eso vamos aprendiendo. Entonces, eso de decir lo de los demás no me importa es un problema de narcisismo que igual tiene algo que ver con lo que está pasando en la sociedad en este momento. Los demás son importantes, importantísimos. Otra cosa es que la opinión de los demás acerca de ti eclipse lo que tú consideras que eres, sobre todo en el ámbito de tus propias capacidades, porque para mí, aunque tú, Rosa o Ana, tendréis otras definiciones, para mí la autoestima es la sensación de que yo tengo capacidad para afrontar aquello
que en principio creo que me va a resultar difícil, aquello que en principio creo que es un desafío. Sin embargo, tengo recursos y voy a acudir a ellos. Me costará más o menos solucionarlo, pero tengo capacidad, ¿no? Eso es la autoestima. Y naturalmente no es la misma en todas las situaciones. O sea, yo a lo mejor después de este podcast con vosotras puedo salir con una autoestima por las nubes porque, entre otras cosas, me habéis dado mucho alimento para engordarla un poquito, pero llego a casa y yo qué sé, me encuentro con que lo mismo, mi hijo ha suspendido todas las asignaturas y la autoestima se me pega un petardazo impresionante, o tengo un lío con mi pareja y en ese momento la autoestima, que salgo de aquí con ella, pues se estrella, ¿no? Entonces, el concepto de la autoestima es un concepto muy personal, que es fruto de la madurez personal, pero desde luego decir que lo que opinen los demás no nos importa nos hace incurrir en graves problemas de empatía y de reconocimiento de quién es el otro también, ¿no? Y qué importante que hayas mencionado lo de esta información que recibimos de los demás, porque hoy vamos a hablar de narcisismo, ¿verdad? Lo vamos a tratar un poco. Y hay muchas personas que dejan de recibir eso, ¿no? Y dejan de recibir esa información. A veces porque la rechazan y a veces porque ya llegan, ¿no? Como hablábamos de altos cargos o personas que llegan, ¿no? Pues a un nivel en el que ya la gente no les da ese feedback, ¿no? Sino que solo reciben halagos, ¿no? Efectivamente, y entonces se pierden mucho del camino correcto, del camino adecuado y del camino donde de verdad entienden el daño, el perjuicio o el favor o el beneficio que están haciendo a otros. Uh-huh. Bueno, pues ya nos vamos a ir metiendo en materia porque estaríamos hablando aquí de tantas cosas, ¿verdad, Ana? Con Alejandra le preguntaríamos, cuando dicen lo de pide un deseo, pues yo pediría un deseo de estar aquí un montón de horas con ella. Fíjate. Y preguntándole un montón de cosas. ¿Cómo no voy a tener autoestima después de eso? Te lo digo además de corazón. Hoy vamos a hacer esta segunda parte del podcast que hicimos de meditación, pero de la mano de una experta y de alguien que conoce el campo desde dentro, ¿no? Quizás la labor que hicimos mi hermana y yo fue más de revisión y quizás mi experiencia se limita un poquito a lo que pueda escuchar de cómo se practica el mindfulness en la sanidad pública, en algunos recursos que tenemos, pero se queda escaso y pobre, ¿no? Para poder hablar. Así que nos parecía una oportunidad muy buena estar contigo, que lo conoces experiencialmente y además como formadora, ¿no? En este campo. Sí. Mira, yo me formé hace muchísimos años porque tuve un cáncer. He vivido fuera de España mucho tiempo, entonces tuve un cáncer de ovario. En ese momento de mi vida yo creía que era solo lo que pensaba y solo lo que hacía con lo que pensaba. Estaba completamente ausente, era analfabeta de las señales de mi propio cuerpo. De suerte que cuando fui al ginecólogo a la típica revisión, ya porque toca y porque no porque fuera necesario, sino porque me han dicho que ya está bien, en el momento me dice el ginecólogo que me tiene que operar esa misma tarde. Y yo estaba tan analfabeta de mi propio cuerpo y tenía tanta soberbia, tengo que reconocerlo ahora, que le dije, usted se está equivocando, si yo me siento de maravilla, o sea, a mí no me puede estar pasando lo que usted me dice porque no me duele nada, no me siento... Bueno, efectivamente, un cáncer severo con histerectomía total, amputación de no sé cuántas partes de mi cuerpo. Entonces, esto tuve la fortuna de que me sucedió en Estados Unidos. Yo he vivido muchos años fuera de España y en ese hospital, hace ya más de 30 años, existía el departamento de mindfulness oncológico. Y allí aprendí lo que es el mindfulness, cómo se utiliza en el ámbito de Occidente, separado un poco de lo que es el mindfulness religioso, que hablaremos de ello, y me enseñaron algo que a mí me parecía que era propio de vagos, maleantes y gente que se drogaba, que era la meditación. Para mí todos los que meditaban eran unos drogatas totales, ¿no? Fijaros qué ignorancia y qué incultura. Entonces entendí que meditar era una práctica muy exigente, muy difícil, donde había que tener un tesón y una perseverancia para obtener un fin
que no era un fin en sí mismo, porque no sabías lo que era, simplemente poco a poco, muy poco a poco y muy lentamente y superando muchos obstáculos y muchas dificultades empezabas a entender los beneficios del mismo. Quizá a lo mejor lo interesante, no sé qué os parece, es distinguir entre mindfulness y meditación, porque la gente lo confunde y no necesariamente van de la mano. La meditación es equivalente a la utilización de una pesa cuando uno va al gimnasio. Digamos que si tú tienes ganas de muscular tu cuerpo, vas al gimnasio y eso sería el mindfulness, que sería una higiene de vida, una higiene de comportamiento, una higiene de hábitos saludables que utilizan además la meditación como pesa, equivaldría a la pesa de un gimnasio, para afianzar no solamente esas prácticas, sino para ayudarte a que sucedan en tu cerebro una serie de cosas que son, por un lado, sosegar la tormenta de pensamientos, que en una persona estresada tiende a ser bastante ciclónica, eso por un lado, pero por otro lado, cuando uno medita y no sale al principio, o sea, empieza a salir al cabo de bastante tiempo de práctica, sucede algo muy curioso, y es que cuando nosotros estamos estresados se produce como un enfado entre ambos hemisferios, se desconectan entre sí, de suerte que sobre todo gana la parte del cerebro encargada de la parte lógica y de la parte del que tengo que hacer, el debería estar haciendo las cosas de otra manera, esa parte que nos lleva a juzgarnos a nosotros mismos, a juzgar lo de fuera, a establecer una orden de secuencia de voy a estudiar esto ahora para después hacer, para no sé qué, no sé qué. Y en ese quehacer del minuto al minuto perdemos la perspectiva. Lo pongo siempre como el ejemplo de un pajarito, ¿no? Eso es como lo explico en clase, un pajarito que tiene dos hemisferios exactamente igual que nosotros. Digamos que el izquierdo es el que se ha estudiado el mundo del gusano, el gusano más exquisito que va a salir de este agujero a tal hora del día, dónde están los competidores y qué voy a hacer, o sea, cuál va a ser la velocidad de mi vuelo para ir a pillar ese gusanito antes que los demás. Entonces el hemisferio izquierdo se lo ha estudiado todo perfectamente para tenerlo agendado, tenerlo perfectamente controlado y no fallar en su método o en su propuesta. Pero la vida es la que es y entonces llega la luz del día, pasa el sol, pasa el horario y el gusano no sale. Y entonces el pajarito empieza a despertársele dentro eso que también se nos despierta a los seres humanos, que es la bestia interna. Entonces tú alimenta a la bestia que engorda seguro. Y entonces, qué tonto soy el pájaro más tonto del mundo, serán los demás los que han venido a quitarme el gusano, y empiezas a decirte todos los tacos y a decir todos los tacos esos que tu madre no te dejaba. Bueno, pues tu bestia sí que los dice por ti. ¿Qué hace el hemisferio derecho? Que está completamente silenciado, anulado por el estrés y la tensión que te produce toda esa situación. El hemisferio derecho te dice, pero hombre, pajarito, con el pedazo de bosque que hay aquí, lleno de árboles, lleno de agujeros, lleno de variedades de gusanos. ¿Será por gusanos? Dice, pide a los demás pájaros que te expliquen cómo conseguir otras cosas. O sea, esa parte es la que con el estrés se embota, se anestesia, se anula y no la ves. Entonces, tu vida no es que tenga un problema gusanito que no sale a la hora que yo he decidido. Tu vida enseguida se vuelve problemática. La meditación aplaca todo eso. Es como una barca que se deposita sobre el mar, que siempre va a estar en movimiento, por supuesto que sí, pero tú tiras un ancla. Tiras un ancla para que la barca, a pesar de que se va a mover, por supuesto la mente siempre está moviéndose, cada 7 segundos nos asalta un pensamiento, se trata de llevar bien tu ancla ahí para no irte con las mareas. Entonces, cuando uno lleva bastante tiempo meditando, se da cuenta de que efectivamente empieza a recuperar esa parte de las capacidades cerebrales que son de la creatividad, que es la que permite encontrar soluciones a los problemas de siempre y permite otra cosa más interesante aún, que es afrontar los desafíos con tranquilidad.
Entonces necesitas, por supuesto, energía, necesitas decisión, necesitas tesón, necesitas hacer el esfuerzo, pero lo haces con tranquilidad. El mindfulness solo, única y exclusivamente sirve para afrontar los desafíos que trae la vida con resiliencia, no con resistencia, con resiliencia, que es decir, con la sensación de que yo voy a poder aunque me cueste, y con serenidad, con tranquilidad. Wow. Me ha gustado mucho esta reflexión, ¿verdad?, sobre la visión de túnel que se nos pone a todos con el estrés. Yo creo que mejor explicado imposible. Con esa historia me ha encantado, ¿verdad? Del pajarito. Sí, no se me va a olvidar nunca, ¿no? Y gusano. Es que me ha encantado. Con el árbol detrás, viéndola a ella y contándonos esta historia. Ya no se nos puede olvidar. Bueno. Bien, entonces meditación. Sobre la meditación ha surgido ahora mismo una moda completamente vergonzosa para mí. A ver, ¿qué es la meditación? Meditar viene de meditatio, que significa... tipos de meditación. Y tipos de meditación, Estaría bien como puntualizar. Pero vamos a distinguir. Mindfulness es una cosa y mindfulness utiliza la meditación como una herramienta más, entre otras muchas, ¿no? Entonces hay varios tipos de meditación y la variedad depende del objetivo que tú persigas. Hay meditación trascendental, es decir, la meditación en el ámbito religioso, que tiene como fin silenciar completamente todo el ruido externo, incluso el interno, para escuchar el susurro de la voz de Dios, porque los meditadores en el ámbito religioso creen, y yo así lo considero también, que Dios te habla siempre en susurro. Y hay que preparar como el escenario para escuchar esa voz siempre sutil, que fuera del ámbito religioso tendemos a llamar intuición también. Esa es la meditación trascendental. Y luego está la meditación que yo he aprendido, que es la que se lleva al ámbito terapéutico occidental para ayudar a las personas que quizá, y Rosa sabe mucho de esto, que has escrito un libro sobre todas las somatizaciones que se producen debidas al estrés, entonces para ayudar a esas personas no necesariamente a curarse, sino a ser capaces de escuchar a tiempo las señales que da el cuerpo, porque las emociones, como todos sabemos, de entrada su idioma, su lenguaje es corporal. O sea, cuando nos enamoramos sentimos las mariposas en el estómago y te dicen qué guapa estás y es porque te has enamorado. O cuando tienes una rabia espantosa parece como que te han dado una patada en el estómago. O, en fin, las emociones, su idioma, su lenguaje, con más allá de que sepamos ponerles palabras, pasan por las señales del cuerpo. Entonces el mindfulness, lo que en el ámbito occidental no trascendental, lo que te enseña es a escuchar las señales del cuerpo a tiempo para poner remedio y que aquello no se desborde, porque ¿qué es el estrés? Es una energía defensiva. Todos la necesitamos, porque si no, pues no habríamos afrontado en primero de plastilina el hacer correctamente el caracol, el pintar el árbol adecuadamente. O sea, esa energía la necesitamos para hacer las cosas y hacerlas bien, y sobre todo cuando son difíciles, pero las podemos hacer de una manera como fluida, de una manera interesante, y yo siempre lo comparo a cuando aprendimos a atarnos los cordones de los zapatos. Si tú ves a un niño atarse los cordones de los zapatos, tú como observador entras en hipnosis, porque está completamente inmerso en esa tarea, que si una lazada por aquí y otra va por allá, y qué complicado es esto, o sea, pedazo de desafío para el niño o la niña, y sin embargo, ¿cómo lo están haciendo? Lo están haciendo con tranquilidad, lo están haciendo con interés, lo están haciendo con seguridad y lo están haciendo sin tiempo. Pero claro, llega el adulto de turno y dice, ¿pero qué haces ahí? ¿Que se te va? Ya te lo hago yo. Ya, qué torpe eres. Vamos que llegamos tarde al colegio. Y poco a poco esa tendencia que teníamos de niños de observación, de estar inmersos en un aprendizaje, la vamos perdiendo y entonces nos entra la exigencia y el juicio, que son en el ámbito de la comunicación humana o de las relaciones humanas lo que más aleja a las personas. Las personas nos alejamos de cualquiera que intuimos que nos juzga o nos exige. Y eso empezamos a decírnoslo a nosotros mismos. O sea, lo interpretamos en los de fuera, pero también nos lo decimos, soy torpe, no lo hago bien, no me va a salir bien, y ya lo proyectamos al futuro. Y entonces entramos en el estrés llamado tóxico,
que bueno, hace que en el organismo, sistema nervioso, se monte un lío de hormonas y todas las hormonas asociadas al estrés. Y la gente en la sociedad de ahora, la actual, sin darse cuenta, porque esto no es una cosa tangible, que te duele una rodilla, que me duele la rodilla, aguanto 2 días y al final ya acudo al médico porque me duele, o cualquier lesión cutánea que tú tratas tanto y tan bien, Ana. El tema emocional o el tema del estrés tóxico, como es tan intangible y tenemos la sensación de que debemos solucionarlo por nuestra cuenta, de que el tiempo lo va a curar, y no nos damos cuenta de que el tiempo no solo no lo cura, y el hecho es que llega la noche y no puedes dormir, y llega el fin de semana y sigues trabajando o no puedes desconectar del trabajo, y llegan las vacaciones y estás de los nervios y te sientes culpable por estar de vacaciones en lugar de haciendo cosas entre comillas útiles. Luego, no solamente no lo soluciona el tiempo, sino que además interviene el que tú creas que deberías solucionarlo sin pedir ayuda externa y sin hacer nada. Y ese no hacer nada va a invitar a las personas a buscar el remedio rápido, porque en esas estamos también la sociedad actual. Dame la solución rápidamente. Es decir, mi problema se ha ido gestando durante mucho tiempo que no he querido verlo y ahora te pido un fármaco, alcohol, en fin, anestesias diversas. O una Mac meditación o Mac mindfulness, ¿no? Como decías tú, porque claro, volviendo a lo que nos contabas, es cierto que nos has hablado de la meditación un poco más trascendental, que me ha encantado esa diferencia, y la más terapéutica, pero yo creo que ahora en la sociedad hay como una meditación un poco 2.0 que creo que haberte escuchado llamarle Mac mindfulness o algo así, haciendo un poco el símil, ¿no? Con McDonald's. Volvemos a la meditación, que me he ido por los cerros de Úbeda. Que va, al revés, pues ya justo escucharte, si yo es que estamos las dos aquí, ¿verdad? Hemos trascendido escuchando a Alejandra. Recondúceme al camino del bien, porque me voy por el camino del mal muy fácilmente. Bueno, pues sí, efectivamente. Hay ahora muchos recursos para anestesiarse, y que puede ser también el deporte hecho de una forma desaforada, ¿no? Yo cuando veo a la gente correr, que sé que las dos corréis, pero corréis con conciencia, corréis para no haceros daño, corréis de una forma coherente con vuestra capacidad respiratoria y cardíaca, pero yo veo mucha gente por ahí correr, digo, ¿de qué van huyendo, no? Bueno, pues y es una forma de anestesia, es una forma de escape, como el exceso de trabajo, lo mismo. Bueno, pues la meditación pasa exactamente igual. Hay mucha, ya de hecho en Silicon Valley la gente compite para demostrar cuánto meditan, cuántas horas, y yo me pregunto, ¿y las ondas alfa? ¿Cuánto tiempo de todo esto se han estado produciendo? Porque es de lo que se trata. Y no sale a la primera, ni muchísimo menos. De hecho, cuando uno empieza a meditar, el avasallamiento de pensamientos, de cosas a solucionar, la sensación de que estás perdiendo el tiempo, te empiezan a picar cosas del cuerpo que ni sabías que ni tenías, te empieza a doler la mandíbula cuando no te había dolido hasta ese momento. O sea que es algo francamente exigente, y sin embargo se ha puesto de moda el tratamiento rápido y sin ningún sentido. Pasa una cosa con el mindfulness y sobre todo con la meditación, y es que no es inocua. Hay ingente cantidad de literatura científica acerca de los beneficios que produce el meditar todos los días, no necesariamente 1 hora, con hacerlo 15 minutos todos los días. Eso sí, hay que ser muy persistente, como el que se lava los dientes o se ducha, exactamente igual, ¿no? Pero cuando la persona medita y no ha depurado antes su vida y sus supuestas patologías, actúa entonces como un tapón que pones en una botella que tiene el agua contaminada. Entonces, lo ideal es hacer un tratamiento previo de autoconocimiento, gran asignatura pendiente. Por supuesto, tener en cuenta que es una mentira que la meditación soluciona temas que deberían solucionarse en terapia. Es decir, cúrate primero con una doctora como la doctora Molina, que tenemos aquí presente en este momento. Cúrate primero, entiende de dónde te viene tu patología, y para no tener recaídas, acude a la meditación. Pero eso con el agua ya limpia, porque si no actúa como tapón. Y ese es el gran problema. Mucha gente lo está utilizando como tapón
para no ver, para no sentir, y para desvincularse de todo aquello que le molesta en la vida. Y se utiliza como vía de escape, por lo tanto. Jo, qué interesante y totalmente de acuerdo, ¿no? Que... Os voy a contar, no quiero hipotecar la conversación, ¿eh? O sea, no, pero si esto, o sea, tú eres la protagonista más absoluta. Nosotros nos tienen súper escuchadas, iba a decir súper vistas, pero realmente súper escuchadas. Así que por favor, habla todo lo que quieras, que nos tienes aquí encantadas. Muy brevemente, en Occidente, ¿eh? ¿Cuáles son las mentiras de la meditación? Razón por la cual tanta gente empieza o lo empieza a intentar, y claro, aquello pues es que es muy exigente, es terriblemente exigente. La mentira número 1, y esto las dos que habéis estudiado medicina lo sabéis perfectamente, es decir, deja la mente en blanco. Mira, estarías en muerte cerebral, sería muy grave y habría que darle un disgusto a tu familia. Empezó a meditar y la palmó. No, además que te genera muchísimo estrés eso de que tienes que dejar la mente en blanco, y es que lo que tú decías, piensa en un elefante azul, es que te vienen más, o sea, no pienses en un elefante azul, te vienen 20 elefantes azules, o sea, es que es muy difícil. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que cada 7 segundos te va a venir un pensamiento genial, porque tienes que, claro, la mente se mueve siempre. Lo que hay que procurar es no dejar que ese pensamiento te atrape. Es decir, ya me ocuparé de ti luego, ya sé que has venido, ya me ocupo de ti luego. Porque eso nos sirve, y en definitiva es para lo que sirve la meditación, para readiestrar la atención. Fijaros que para aprender cualquier cosa tenemos que hacer básicamente 2 cosas. Primero, callarnos. Entrar en silencio. Cuando tú te quieres aprender algo, te quieres concentrar, pues te callas. En una sociedad como la que vivimos, que hay exceso de ruido, personas que hablan y hablan y hablan y no escuchan, pues claro, no aprenden nada. Pero eso es un síntoma de estrés clarísimo. Cuando te están hablando y tú ya estás pensando, no escuchando nada y pensando lo que vas a responder. Esa necesidad de tener que hablar. Bien, la meditación te invita a sostener esas ganas, a tranquilizar esas ganas y a entender, pues la escucha de lo que te está pasando por dentro, todas las informaciones que te están dando el cuerpo, porque de repente notas, oyes el corazón, oyes cómo te crujen las tripas, que de otra manera no lo oirías. Entonces, la mente nunca se puede quedar en blanco, pero este ejercicio de entrenamiento es para entrenar el silencio y la atención, para aprender muchísimas cosas. Otro mito es que para meditar hay que estar callado con los ojos cerrados. Falso total, y además muy contraproducente para personas que tienen la energía rápida, como vosotras. Yo veo que Ana es una persona de energía rápida. O sea, ponla con los ojos cerrados y céntrate en la respiración y te da un jari, ¿no? Un parraque. Pues claro, es que hay gente que tiene la energía rápida, entonces no le pidas que haga eso, porque todo su sistema nervioso se rebota muchísimo. Entonces hay formas de meditar como la que yo utilizo mucho tiempo ahora, que se llama el Qigong, que es movimientos físicos muy exigentes, tengo que decir, que van respirados de una determinada manera y que son óptimos, absolutamente óptimos para una persona de energía rápida. O sea que ni sentados ni con los ojos cerrados. Se podría meditar tumbado, pero corres el riesgo fácil de que te quedes dormido, porque hay 2 boicots para la meditación. O sea, el sistema nervioso te va a demandar, entra en mono, es decir, nos sabemos adictos al estrés, entonces entra en mono, y el mono, como se nota, pues te pones o de los nervios o te quedas sopa. Entonces tú túmbate que te vas a quedar sopa, seguro, pero incluso con la gente que medita habitualmente como yo, me quedaría sopa. Entonces me voy a ayudar a no quedarme sopa, pues a lo mejor sentándome en una silla, no a lo mejor en un sofá repantingada, porque igual también me quedo dormida, pero en una silla. La postura, no sabemos por qué desde un punto de vista científico, pero la postura como digna, como un poquito de un faraón, no rígida, ayuda mucho, porque impide que te quedes dormido, pero a la vez, en fin, te deja serenarte un poquito, ¿no? Y que sepas, Ana, que tú puedes meditar haciendo Qigong, yo te enseño cuando quieras. Ahora mismo, fíjate, el doctor Tang, que es, es de origen chino, pero estadounidense, ha sido catedrático en neurociencia en la Universidad de Texas, y por ser chino, él practica el Qigong, como yo, que también soy de familia oriental, pues todos los días. Ahora mismo el gobierno norteamericano le ha dado $22 millones, fíjate, para que instale el Qigong como dentro de la medicina preventiva.
O sea que cuando quieras aprender estarás meditando y mejorando muchísimo tu salud. Cuenta con ello, meditación en movimiento, por fin encuentro la clave para meditar para poder mejor meditar. En mi caso. Sí, para poder meditar, que además estarás trabajando muchísimo el cuerpo. Con lo cual, ni sentado ni con los ojos cerrados. Otra mentira, pero vamos, mentira, o sea, para denunciar a alguien, que hay que mantener la postura del loto. Pero vamos a ver. Esto viene de los países orientales que no tienen sillas. Entonces, en la India, por ejemplo, la gente se tira de cuclillas el día entero. Ponte tú 10 minutos de cuclillas, que es que se te corta toda la circulación de las piernas. Vosotros que habéis, Rosa, que tienen niños muy pequeños, o sea, tú pares a tu hijo y ya sales del hospital y el niño sentado en una cosa llamada la maxicosi, ¿no? Entonces, tenemos la pelvis acondicionada para estar en una silla. Entonces, no te fuerces a hacer ese pedazo de castigo para tu pelvis, de ponerte en la postura del loto, forzando algo que anatómicamente ahora mismo no estamos preparados para eso, ¿no? Otra mentira, la meditación va a resolver todos tus problemas. Vamos, ahí donde hay que denunciar a alguien, perseguir por lo penal, no, de ninguna manera. Los problemas los solucionas tú. Y si son problemas de orden mental y de orden emocional, por Dios, acude a terapia. Entonces te limpias en terapia, aprendes sobre de dónde te viene toda esa patología y luego ya medita para no tener recaídas. Pero vamos, mentira podría. O sea que fíjate todas las Yo mentiras. me lo imagino esto siempre como un enredo mental, como si fuera un ovillo muy, 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 muy liado, que es lo que vamos, ¿verdad?, desenrollando en la terapia, trabajando, yendo un poquito a ese origen, a lo nuclear. Vamos a etapas muy tempranas a veces de la vida, ¿verdad?, claro, donde se han gestado pues cositas que, bueno, pues con las que hemos crecido y que tenemos ahí procesando a un nivel que no traemos, ¿verdad?, al presente y al consciente. Y totalmente de acuerdo, ¿no?, que esa meditación sería, o sea, es, como tú bien has dicho, tiene múltiples beneficios. Además hay muchos datos también de neurociencia, pero que tiene que utilizarse, claro, ¿no?, también. Y cada vez más empiezan a salir estudios científicos acerca de los peligros cuando la persona, o sea, estos cursos de fin de semana donde indiscriminadamente gente que está acostumbrada al ruido, que está acostumbrada a la actividad, se mete, pues no sé, 3, 4, 5 días de silencio absoluto, despertándose a las 5 de la mañana, que no es un horario que su ritmo circadiano sea respetuoso con su ritmo circadiano habitual, o comiendo la nada y no hablando con nadie y no mirando a nadie, claro, se les pega un petardazo el sistema nervioso que, si hay larvada, no necesariamente es que toda esa actividad vaya a hacerte que tengas brotes psicóticos, no, pero si hay larvada una tendencia, resulta que surge ahí. O sea que yo, por ejemplo, los cursos de fin de semana que organizo, que no son de meditación, son de autoconocimiento, pero como hay que conocerse, hay que estar callado, pues entonces mando consentimiento informado, donde digo, si has tenido recientemente una depresión, si tienes algún tipo de neurosis activa, si tienes una depresión, si estás tomando medicación, no puedes venir a este curso, tienes que venir bien, y si tienes alguna de estas patologías, por favor, acuda al médico, y cuando el médico te dé el alta y te diga que ya puedes venir al curso, y solo por el silencio, porque el silencio es muy terapéutico, salvo si hay algo ahí que te puede perjudicar en lugar de beneficiar. Perdón que haga un inciso, porque claro, en el mundo de la dermatología, etcétera, está muy de moda todo lo detox, ¿no? Y veo que, bueno, pues surge mucha cosmética detox, mucha moda detox, y veo que esto que tú nos cuentas sería como un poco, efectivamente, sería el equivalente, ¿no? Hacer de repente, o sea, llevas una vida súper estresante y en vez de poner un remedio eficaz, como tú muy bien decías, a través de la terapia y el autoconocimiento, haces un detox de fin de semana y parece que se soluciona todo, cuando es casi lo contrario, es que puede ser contraproducente y que salgan ahí muchas cosas de la forma que no deberían salir, claro, ¿verdad? Las curaciones siempre son poco a poco, igual que el aprendizaje. Cuando tú aprendes algo, siempre vas poco a poco integrando los conocimientos nuevos, la cosa que todavía no conoces, muy poco a poco y con una cierta acción también de paso. Bueno, pues aquí pasa exactamente igual. No puedes en un fin de semana desintoxicarte porque es que no se integra además nada, todo lo contrario, se produce un revulsivo, el sistema nervioso reacciona diciendo, pero menuda agresión, esto de no mirar a nadie, no ver a nadie, levantarme de noche, hacer unas cosas rarísimas. Y entonces en estos cursos indiscriminados donde es muy importante, yo invito aquí a través de este podcast cuando la gente se quiera apuntar a algo de esto, que mire la formación
que tiene el formador de esto. En Estados Unidos los que enseñan mindfulness tienen que ser psiquiatras, médicos o psicólogos, o sea, profesionales del comportamiento humano, porque un profesor de yoga pues es un profesor de yoga, pero no tiene ni idea de sistemas de apego, de cosas, en fin, que trabajamos mucho en el ámbito del tratamiento del sufrimiento humano. No es que todas estas técnicas te ayuden a sufrir menos, sí te ayudan a sufrir menos, pero no es el objetivo. El objetivo es ayudarte a serenar la mente, a aprender a concentrarte, a prestar atención para no tener toda la carga negativa que produce el estrés tóxico en el organismo y en el cerebro. Todo ese envejecimiento precoz. Y que nos ayuda, efectivamente, también con síntomas concretos, en momentos concretos, ¿no? Pues a regularme mejor, a saber parar, a saber controlar, más que controlar, a gestionar mejor mis emociones, a regularlas mejor, ¿no? A través del cuerpo. Eso de gestionar las emociones, que también se ha puesto muy de moda y que por supuesto ese es el objetivo, ¿no? Pero me gustaría explicarlo. O sea, también están muy demonizadas las emociones aflictivas. Parece que está prohibido tener miedo o sentir rabia o sentir tristeza cuando te pasa cualquier cosa. No, esas emociones están ahí para avisarte de algo. Lo que es interesante es escucharlas, entender su dimensión, o sea, su peso específico y no dejar que te secuestren. ¿Cuántas personas hay, a lo mejor con una crisis de pareja, por ejemplo, que en ese momento, si le dan espacio a ese dolor lógico, absolutamente lógico que tiene, pero en cuanto le das espacio, le das tiempo, lo comentas con personas cercanas, familiares que te quieren y te ayudan, todo eso se va gestionando y se va pasando, pero anular, yo no debería sentirme triste porque este me ha dejado o porque se ha enamorado de otra, hombre, no, lo normal es que te sientas triste a no ser que seas un psicópata. Entonces, en fin, hay una patología que es la ausencia total de estrés, ¿no? Entonces esa persona comete atentados contra su propia vida y contra la de terceros, o sea, tener estrés es normal. Lo que es importante con las emociones aflictivas es entender que están ahí para avisarnos de algo, darles la escucha que necesitan y no dejar que esa escucha te convierta en una víctima. Esta es la clave. Entonces, no cuando quedarnos enganchados, ¿no? Al final todo es como dentro de un equilibrio, ¿no? Cuando esa emoción me acompaña de una manera a lo mejor desproporcionada o patológica, ¿no? Es decir, que pues en condiciones normales no me quedaría enganchado, por ejemplo, quedarme enganchado en la hostilidad, en la rabia, en la frustración hacia otra persona, lo cual no me permite, ¿no? Avanzar. Claro, y no me permite creer que merezco amor y no me permite amar a otra persona adecuadamente. Pero mira, como estas cosas pasan, Rosa, y tú lo sabes perfectamente como yo, para eso estamos. O sea, es que tú has estudiado una carrera que dura toda la vida, siento decirte porque eres muy joven, total. Que te va a seguir toda la vida, como la mía, ¿no? O sea, toda la vida estudiando esto con un único fin, ayudar a las personas a que comprendan que estas emociones aflictivas, bueno, pues son importantes, que están avisando de algo, cómo gestionarlas, cómo manejarlas para que no las secuestren su vida y no las inviten a sacar continuamente de sí lo peor en lugar de lo mejor, que lo mejor también está. Lo que pasa es que está dolido en este momento, ¿no? Está silenciado. Uh-huh. Y pensando un poquito en todas estas, quizás serían las contraindicaciones las que nos has mencionado con respecto al tema de la meditación, nos parecía muy interesante abordar el tema de la personalidad, ¿no? Por un lado, así de manera genérica, si nos puedes decir algo con respecto a si hay personalidades más aptas o menos para hacer meditación. A ver, todo el mundo puede meditar. Insisto que el mindfulness y la meditación son cosas diferentes. El mindfulness sirve, y se pronuncia así porque es un término anglosajón, el mindfulness sirve para aligerar la mente de un ruido innecesario y para simplificar la vida. Esta es una clave importantísima. Dices, pues si la meditación que se utiliza en mindfulness centra la atención en la respiración, que es algo con lo que nacemos, o sea, sabemos que estamos vivos porque respiramos, sabemos que el día que nos muramos habremos dejado de respirar. Esta gran compañera de vida que tengo, que al mismo tiempo me permite entender
cómo se da y se recibe, porque recibo oxígeno, exhalo dióxido de carbono en una proporción similar. Cuando lo hago en proporción similar, la misma cantidad de oxígeno que inhalo que exhalo. Qué curioso, ¿no? ¿Qué proyección tiene esto en la vida? Porque yo hice un estudio para Telefónica en el ámbito de la investigación y Telefónica quería ubicar a los empleados de la empresa en el departamento que mejor se adaptaba a su estilo de personalidad. Entonces había muchos investigadores y mi campo era el estudiar cuántos somos de dadores o de receptores. Yo pensaba que había muchísima gente en el medio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Con que no, había muy poca gente en el medio y los extremos estaban llenos. ¿Somos fundamentalmente dadores o somos fundamentalmente receptores? Aquella persona dadora, que tiene mucha fama, porque qué generosa, qué buena, siempre atenta a las necesidades de otro, descubres que es muy poco generosa recibiendo. Cuando le dices un cumplido o le vas a dar algo, se siente incomodísima, no sabe cómo responder a eso. A diferencia de estas personas, las que están en el otro extremo, las receptoras, es una gozada darles cosas, es una gozada trabajar para ellas o ellos, porque son muy agradecidos, o sea, es un gusto trabajar para ellos. Ahora no les pidas a cambio porque no saben dar demasiado. Pues qué curioso que la respiración o tomar conciencia de cómo estoy respirando, más allá de que me garantiza de que mientras respiro estoy viva, si yo la llevo a como nos invita la meditación en mindfulness a hacer, a un equilibrio entre la inhalación y la exhalación en cantidad y en tiempo, resulta que hay un equilibrio perfecto en eso y uno aprende a proyectar después en su vida lo que da y de lo que recibe. En todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito de la salud, ¿no? ¿Por qué esto que es tan sencillo, rendir un homenaje a esta gran compañera de vida que tenemos, que es la respiración, no está extendidísimo? Por dos razones. Me parece a mí, esto es una opinión absolutamente personal, porque es gratis y es fácil. Y en esta sociedad está de moda lo complicado y lo difícil. De suerte que hablábamos hace un momento fuera de micros de los spas espirituales. Entonces, el spa espiritual es un lugar que tiene unos precios completamente astronómicos. Complejos, como decías tú, muy complejos. Muy complejos, o sea, yo no gano en 4 años lo que vale una noche ahí, ¿no? Entonces te sacan completamente, va la gente porque está intoxicada hasta ni se sabe, se tiran un fin de semana tomando una agüita verde y claro, el sistema nervioso dice ¿esto qué es? Y luego les enseñan supuestamente a meditar ahí, pero eso no es ni gratis ni fácil. Luego olvídate de todas las parafernalias para hacer meditación y para hacer mindfulness. Precisamente de lo que se trata es de destener, no de tener y no de complicarse la vida. Pero bueno, ahora está la sociedad tan sumamente desorientada, tan perdida de propósito, tan perdida de sentido, que claro, pues el tema espiritual, o sea, es un caldo de cultivo perfecto para todo un elenco de narcisistas que están brotando como hongos, ¿no? Bueno, el término de narcisista espiritual que lo hemos aprendido con Alejandra nos tiene hipnotizadas, ¿eh? Cuéntanos un poquito más de eso y perdona que te haya interrumpido, pero es de la emoción. Sí. Pues realmente, fíjate, no es tan mío como de una compañera tuya, Rosa, que se llama Maribel Rodríguez, es médico psiquiatra, y ella tiene un libro que se llama Más allá del narcisismo espiritual. Yo, y hablo de una experiencia personal, me di cuenta, me apunté a un curso de meditación y de tal, y un método que tenía buena fama. Bueno, me meto en todas partes, que no sea de ingesta de cosas raras, porque esto sí que me niego rotundamente, pero bueno, me apunté ahí. Y me di cuenta que la directora, en este caso era una mujer, la gurú de todo aquello, era una mujer que tenía una actitud, una prepotencia, que suscitaba entre los participantes un cierto resquemor, un cierto temor. Te maltrataba de alguna manera,
te trataba como si tú fueras una porquería, que no entendieras esa elevación de frases, por otro lado, de contenido muy vacuo, de una emisión de palabras que era difícil interpretar, pero cuando preguntabas cualquier cosa te trataba con un desprecio absoluto, y eso generaba entre los participantes un temor a través del cual nadie se atrevía a opinar nada, ¿no? Yo me acuerdo que pensé, bueno, estoy deseando que termine este curso porque me siento como muy incómoda. Bueno, yo pensé que era una experiencia personal y que ahí había terminado. Y entonces escucho a Maribel Rodríguez, tu compañera, hablar en un programa de radio que ella, que es una gran experta en esto, había sentido exactamente lo mismo en otro lugar al que se había apuntado. Con lo cual, ni corta ni perezosa, la invité a Radio Nacional de España. En ese momento yo llevaba un programa para hablar de este tema. O sea que el término... esto es narcisismo espiritual, realmente es de ella, ¿no? Pero bueno, probablemente se manifiesta en otros lados. ¿Qué pasa? Que en una sociedad como la que estamos, ciertas personas narcisistas que necesitan la admiración y necesitan tener a un público cautivo, que es muy claro en el caso de la meditación, porque tienes a un montón de gente callada, escuchándote con los ojos cerrados. Entonces, claro, o sea... Y toda esa gente piensa que como tienes unos palabras y manejas unos términos con los que no conectan, y cada vez que preguntan eres como objeto de mofa y de risa y te hacen sentir fatal, es un caldo de cultivo perfecto para este tipo de personalidades. Entonces, si quieres, Rosa, cuéntanos un poquito lo que es el narcisismo. Bueno, o sea, me pide Alejandra que hable de narcisismo, vamos, delante de una experta sobre el narcisismo. Esto no me lo puedes pedir a mí. Esto es como si me pides que todos los manuales de tu padre de la psiquiatría, que tengo colocaditos en la estantería de mi despacho y con los que estudié y me preparé las oposiciones de psiquiatría también, pues te pusieras a preguntarme sobre ello. Te devuelvo la pelota. Me devuelves la pelota, y sabes porque lo que nos pasa, a mí me pasa también. Esto es neuroticismo también, sí. Sí, clínicamente no vemos nosotras a narcisistas, porque el narcisista jamás reconoce que tiene un problema. El narcisista se las arregla para que sean los otros los que tienen un problema. Es una persona engañada de sí misma continuamente y con una necesidad, auténtica hambre de admiración, de focos y de que le digan que estupenda es como persona, en fin, un hambre que le viene de atrás, pero en fin. Entonces, en el ámbito espiritual sucede una cosa muy curiosa que os invito ya a todos los que están escuchando este podcast que veáis una serie de Netflix que retrata perfectamente la personalidad de un gran gurú, gran por la importancia que ha tenido en su organización y la cantidad de libros publicados que tiene, que se llama Osho, O-S-H-O. La serie se llama Wild Wild Country, en inglés, Wild Wild Country, es que se llama así en inglés, pero es buenísima. Entonces ahí vais a ver perfectamente cómo es un narcisista espiritual, en el caso de Osho, un profundo psicópata, y cómo tiene a todo el mundo convencido. Porque los narcisistas espirituales se manejan perfectamente en dos polos. Por un lado, cuando les desenmascaras, actúan violentamente y te hacen creer que tú eres un incauto, un inútil, una persona completamente arrastrada por la tierra y que no tienes la elevación suficiente y que por lo tanto no eres digno de escuchar esas palabras elevadas. Pero entonces, por un lado, buscan siervos, se erigen en los reyes que tienen siervos, porque todas estas gentes tienen gente trabajando, servidores trabajando para ellos, pero cuando les desenmascaras, entonces se convierten en víctimas. Y se hacen víctimas, a mí no me entienden, no me escuchan, no sé qué, la gente está con un nivel de consciencia demasiado bajo, y entonces aparecen inmediatamente ayudadores que les vienen a solucionar el tema y que son los que dan la cara, ¿no? Entonces es muy interesante porque están apareciendo muchos, y yo invito a todo el mundo a que tenga mucho cuidado allí donde se mete, que vigile las conductas. Estos narcisistas espirituales y sus organizaciones, y esto lo describe Maribel Rodríguez perfectamente en su libro que se llama Más allá del narcisismo espiritual, cuando te reciban en un sitio con un bombardeo de amor, cuidado,
cuidado, porque el principio es como que aquí te acogemos, aquí te entendemos, y luego empiezan las consignas que más allá de nosotros todo está contaminado, tiene un nivel de conciencia muy bajo, solo fíate de la hermandad, solo nada más que nosotros somos los elegidos, y a partir de un determinado momento trabaja para nosotros y déjalo todo y quédate con nosotros, ¿no? O sea que mucho cuidado, el bombardeo de amor, no. Esto nos lleva al campo de las sectas también, ¿no? Que esto da para otro... Esto da para otro programa, y ahí yo te digo que invites a Maribel Rodríguez, tu compañera, es médico psiquiatra, es muy especialista en el tema, porque es muy buena y sabe mucho de esto. Bueno, maravilloso escucharte, Alejandra. De narcisismo también tendríamos que dedicarle un capítulo, ya que me has preguntado, quizás es cierto, ¿no? que los narcisistas no, bueno, las personas con narcisismo patológico no llegarían o la mayoría no llegan a consulta, pero a veces llegan por otros motivos, ¿no? Por problemáticas o por problemas legales o por patologías médicas, ¿no? Pues yo en concreto ahora me vienen a la cabeza varias personas con múltiples dolencias, pero con poca intención de ser ayudados o de cambio. Realmente con una, digamos que a veces la pregunta es ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? Uh-huh. Porque, bueno, pues no hay una demanda expresa real o genuina, sino como algo desplazado y vengo pues porque me lo dice tal médico o tal otro, ¿no? Pero tú ves claramente que hay las posibilidades de trabajar. Claro, bueno, y en el gremio, yo no soy terapeuta ya, hace mucho que dejé la consulta privada, ¿no? Pero en el gremio nos decimos, oye, que ha venido un perverso narcisista, vienen normalmente a aprender técnicas para poder seducir a otros y avisas porque según salen de tu consulta van a ir a la otra, a la siguiente, ¿no? Porque en cuanto les pones el más mínimo espejito un poco de quiénes son, no lo quieren ver. Yo lo comparo mucho con los vampiros, la figura mitológica del vampiro que no se ven en el espejo. Y las víctimas se prestan gustosas, su cuello para que les chupen la sangre. Bueno, eso daría para otro post. De hecho, Rosa, tú me sueles hablar mucho de este libro, ¿no? Que me querías regalar, el de los narcisos han tomado el poder, ¿no? Bueno, sí. El de Irigoyen. De Francis Irigoyen. Ella escribió mucho sobre el acoso moral, ya lo introdujo, ¿no? En estos libros, pero ahora le ha dedicado un libro expresamente que además viene muy con el tema también de, ¿no? internacional que estamos teniendo con el señor Putin y todos los que, a ver, para estar en el poder, a ver, todos, quiero decir, el narcisismo, todos queremos que nos quieran, absolutamente todos. Y todos tenemos nuestro narcisismo. Claro, nuestro puntito narcisista, bueno, y habría que profundizar mucho, y de eso damos clase en la universidad sobre lo que es el ego y cómo funcionan los sistemas de apego y tal. Claro, pero el narcisismo es que te has pasado de la raya, donde tú no sabes quién eres, solo anhelas que te admiren a cualquier precio y a costa de quien sea, y ese es el problema, ¿no? Bien, podemos hablar pues de un poquito de cuáles son los peligros de la meditación utilizada sin haber hecho esa limpieza y ese autoconocimiento. Bueno, sobre todo trastornos disociativos, sobre todo utilizar la meditación como vía de evasión, sobre todo utilizar y esto en redes sociales, yo es que medito y te sacas el selfie meditando, ¿no? Bueno, pues realmente ese es el colmo ya ese es la metameditación, porque sí, es como claro, es o sea, un nivel superior. No, es que no va de esto. Es un oxímoron casi. Meditar es volver al medio. ¿Cuál es el medio? Eres tú, es tu organismo. Eso es como lo utilizamos en mindfulness. No lo usamos para escuchar a Dios, pero que si lo escuchas, pues mira, también, estupendo, pero vamos, no suele suceder. Volver a tu medio. Y si esa meditación contemplativa, que esta sí que las hacen las culturas más trascendentales, pues entonces, ¿cuál es tu medio? Tu medio está en tu templo, que es tu cuerpo. Dicen, tu cuerpo es sagrado y vuelves ahí, ¿no? A reconocerlo y a cultivarlo y a cuidarlo de una manera sana y de una manera sencilla. La sencillez es la clave, con lo cual cualquier persona que haga grandes cursos, haga grandes no sé qué y selfies en Instagram, pues mira, no es la idea. Bueno, Alejandra, yo creo que no te quitamos más tiempo, con esto acabamos. Nosotros hemos tenido nuestra pequeña experiencia de meditación con la aplicación Petit Bambú, ¿verdad? Que además a los yo que tú colaboré conoces, con ellos, sí. Y que son los patrocinadores también nuestros y a los que estamos muy agradecidos.
Y nada, no sé si Ana quieres despedirte. No, quería decir que animar a la gente a que escuche el podcast que grabamos sobre meditación, que era un podcast obviamente mucho más básico para empezar, con conceptos muy, muy claves, y que yo estoy como muy contenta de haberlo complementado con ¿no? Porque como bien decía Rosa al empezar el podcast, pues lo hicimos desde un punto más divulgativo, y ahora escuchar a una experta real contando no solo la parte bonita, sino también cómo hay que hacer las cosas bien, qué puede suceder si no hacemos la meditación como debe ser, y sobre todo desde la experiencia y todo el conocimiento científico que hay detrás. Y desde el orden, ¿no? Yo a veces digo que la palabra orden es importante. En este caso, como tú bien has dicho, bueno, pues para la gente que no tenga este tipo de trastornos mentales o ¿no? dificultades o conflictos o traumas, pues bien, pero para los que tengamos cositas que hay que trabajar primero en terapia, vamos a ordenar y vamos a empezar primero por la terapia. Claro. Y luego ya seguimos. Claro que sí. De todas maneras, Petit Bambú, yo he colaborado con ellos, los conozco perfectamente. Es una aplicación maravillosa, que exige desde luego perseverancia. No vale escucharte una guía, que son buenísimas todas, pero hay que perseverar. La meditación es probablemente la disciplina más lenta, que produce efectos más lentos que existen. En un mundo que todo lo pide rápido y ya, pues hay que tener muy claro que merece la pena, pero hay que apostar por esa fe que en principio tienes que tener y que no viene así fácilmente. Sí, yo creo que la aplicación está diseñada también para eso, ¿no? Para engancharte un poco a través de la gamificación, porque sabemos todos que el camino de la meditación no es fácil. Entonces, bueno, siempre que haya alguna forma de conectarte un poquito más y de hacer que persistas como lo hace, ¿no? Pues es muy útil. Así que, vamos, yo sin palabras me quedo. O sea, me llevo un montón de conceptos, un montón de ideas súper interesantes. Ya habéis visto cómo habla Alejandra, o sea, es una maravilla. Y además, una paz te atrapa, ¿verdad? Es que creo que estaba meditando mientras hablaba. No sé si yo creo que esa conexión. No, yo nací con un temperamento tranquilote, era como una vaca pastando, de pequeña. Mis padres eran mucho más vivos y yo creo que estaban preocupados. Dice, esta niña tiene que vibrar por algún lado. Bueno, yo vibraba, ¿no? Pero era tranquila. Ha vibrado mucho. Eso nos ha quedado claro. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más y nada, repetimos si podemos, porque a Alejandra hay que exprimir, la verdad, hay que aprovechar todo este conocimiento. Hasta luego. Muchas gracias a todos, muchas gracias Alejandra.